Hola, buenas tardes. Aquí estamos para esta segunda sesión de Norgara Directo en el ámbito organizacional. Soy Nicel Azpita, consultor y coach sistémico y bueno, llevo ya alrededor de 16 años acompañando personas, equipos y organizaciones en procesos de cambio. Entonces, este espacio es un espacio que creamos para poder compartir con todas vosotras algunos temas que han ido saliendo recurrentemente en nuestro trabajo con los diferentes clientes y que, bueno, esa experiencia que nos ha dado, pues queríamos compartirla con vosotros y daros algunas ideas, algunas claves que nos hemos encontrado en esas temáticas y que, bueno, y que han sido útiles. Entonces, bueno, pues compartir con vosotras para ver si os pueden ser útiles. A nivel de logística, si queréis, podéis compartir, hacer cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis a través del chat que tenéis abierto. Entonces, intentaremos ir respondiéndoos. ¿Cuál es la temática de este segundo tema? El primer tema, el primer día nos centramos en la soledad de la gerencia y íbamos a ligarlo con otro tema que, bueno, que de alguna manera está conectado, ¿no? Y es con esta idea de esa transición de taller a empresa y cómo profesionalizar la gestión. Esta idea de taller a empresa, bueno, pues surgió en conversaciones con diferentes clientes en los que lo que ellos identificaban era que hasta ahora lo que habían tenido era una organización muy centrada en el hacer, en esa parte técnica, en esa parte sobre todo en este entorno industrial, mucho lo que llamábamos el taller, ¿no? Donde se ensucian las manos, donde se hacen las cosas, y a lo largo del proceso su metáfora, su visión había sido esa, ¿no? Cómo hasta ahora hemos venido siendo un taller y ahora queremos ser una empresa en el sentido de una organización con otra enjundia, ¿no? Con otra dimensión, ¿no? Ellos realmente lo que vivían era una necesidad de dar un salto de algo más técnico o algo más de gestión. Por eso al final también podríamos llamarlo como pasar de ser técnico o de tener un enfoque muy técnico a un enfoque más de gestión. Entonces, bueno, ahí es donde vamos a centrarnos hoy el tema. Aunque hablamos de taller, aunque hablamos de empresa, es aplicable a cualquier organización, cualquier negocio. Veremos que cuando hemos estado trabajando con empresas industriales, con empresas de servicios al ámbito industrial, con organizaciones institucionales, con tiendas, con pescaderías, con empresas de Internet, no sé, multitud de diferentes ejemplos o de tecnología verde, ¿no? Multitud de diferentes ejemplos, pero que todos tienen un patrón común. Y que viene a ser que en un momento dado la organización surge, poco a poco va avanzando, va creciendo y llega un momento en el que el traje con el que han venido funcionando hasta ahora pues se empieza a no encajar, se empieza a no caber. Empieza a haber algún tipo de tirantez, algún tipo de disconfort. Vale, entonces, si nos fijamos, la mayoría de organizaciones surgen en torno a una serie de fundadoras. Es decir, en torno a una serie de personas individuales que deciden empezar la actividad, empezar la organización. Entonces, normalmente estas personas son personas que lo que aportan a la organización es ese conocimiento, esa experiencia técnica de producto, de negocio, de mercado. Es decir, aquello que es lo que va a producir o lo que va a ofrecer, lo que va a servir la organización. Con lo cual, normalmente suelen ser perfiles predominantemente técnicos, que dominan el producto, dominan el proceso o dominan el negocio. Es lógico porque cuando vas a empezar un proyecto, una organización, normalmente lo que tienes es escasez de recursos
Empiezas de una manera muy pequeña, muy artesanal, y a medida que eso empieza a funcionar, empieza a generar ingresos, empieza a generar actividad, pues va creciendo, va adquiriendo instalaciones, maquinaria, recursos, procesos. Con lo cual, normalmente los fundadores, los que inician, suelen ser personas muy ligadas al producto, muy ligadas al proceso, muy ligadas a la tecnología que haya en esa organización. Vale. Además, como empezamos siendo pocos, son personas que hacen todo. Es decir, en estos primeros inicios, las personas son las mismas, las que producen, las que compran, las que venden, las que llevan la facturación, las que... Depende mucho del tamaño, ¿no? Pero en general es más claro que entre muy pocos hacen la mayoría del trabajo que hay que hacer en una organización. Y muchas veces hablamos de ese hombre, esa mujer orquesta, ¿no? Que es capaz de darle a un montón de palos a la vez. Con lo cual, son los que realmente han dado a luz a esa criatura, que es una organización, que es un ente social que nace, crece, se reproduce, evoluciona y también en algunos casos muere, ¿no? Es decir, tiene toda esa curva, todo ese ciclo de vida que luego utilizaremos un poco como esquema para poder contar todo esto. Entonces decimos que ese emprendedor es esa persona, ese técnico, ese fundador de la organización, es alguien que está muy ligado al producto, a la tarea. Si nosotros nos basamos en un modelo de ciclo de vida de una organización, los inicios suelen ser esa época de infancia en la que la organización lo que necesita es empezar a generar producto, empezar a generar clientes, empezar a generar facturación, porque ya empezamos a tener gastos y necesitamos empezar a generar facturación. Entonces es un momento en lo que prima es la flexibilidad. Necesitamos ser flexibles, necesitamos probar cosas rápido, necesitamos generar ingresos rápido. Entonces, cuando una organización empieza a generar productos que el cliente compra o servicios que el cliente compra, repite, con lo cual empieza a generar un flujo de caja, empieza a generar una capacidad de inversión, empieza a generar actividad. En esos primeros momentos hay un montón de cosas que todavía no están atadas, que no están estandarizadas, hemos lanzado un producto que está más o menos terminado, pero necesitamos empezar ya a generar actividad. Y en algunos casos, esta primera fase de infancia de las organizaciones, pues bueno, pues algunas organizaciones sobreviven y otras no. Sabéis que la mortandad en los primeros 3-4 años de vida de una organización es muy alta. Pero bueno, si más o menos el producto es bueno, si la relación con el cliente la hemos conseguido llevar bien, pues esa organización empieza ya, es decir, pasa esa fase de infancia y empieza a crecer. Es decir, pasamos a una fase que llamamos de adolescencia. Es decir, una fase en la que las cosas nos van bien, tenemos cada vez más pedidos, vamos ampliando la gama, vamos invirtiendo en más maquinaria, incorporamos más gente a la organización. Es decir, empezamos a crecer porque el servicio que estamos ofreciendo como organización es bueno. Puede ser que incluso muchas veces nos cambiemos de lugar porque el lugar se nos ha quedado pequeño, es decir, buscamos una nueva ubicación, incorporamos nueva tecnología o nueva maquinaria, normalmente incorporamos más gente, ya no llegamos unos pocos para hacer todo lo que hay que hacer, con lo cual empezamos a repartir ciertas tareas para poder atender a la demanda, que es lo que tira. El cliente y el mercado es lo que tira y nosotros vamos creciendo en función de esa demanda. Es toda esa fase en la que vamos a decir que hay un crecimiento grande, esa fase de adolescencia de la organización. Vale, entonces llega un momento en que ese crecimiento, al ser tan descontrolado, al crecer tan rápido, al no dar tiempo a estabilizar las cosas, normalmente suele acabar en una crisis. Y esta crisis puede tener varias vertientes.
Por un lado puede ser una crisis organizacional en la que empezamos a tener problemas de calidad o tenemos que empezar a tener problemas de servicio, no podemos entregar los productos porque hay roturas de stock y no tenemos material para decir, nos comprometemos a cosas a las que no llegamos. Puede haber diferentes motivos por los que la organización entra en crisis. Cuando se trata de una parte de la crisis organizacional. Porque es un crecimiento muy rápido que nos cuesta digerirlo. Nos hemos metido además en ese crecimiento, nos hemos metido en inversiones en infraestructuras, nos hemos metido en inversiones en locales o en maquinaria, o nos hemos metido en sectores del mercado o en actividades que quizás no es directamente la nuestra ni nuestro fuerte, pero como iban ligadas con lo nuestro y hemos visto una oportunidad, también nos hemos atrevido a meter allí. Entonces, ese querer abarcar mucho con pocas manos y muy rápido, normalmente suele llevar aparejada una crisis organizacional. Pero también hay otro tipo de crisis, y es una crisis en la que hemos dicho que hasta ahora, normalmente, cuando esa organización ha ido creciendo, es decir, empezamos con una pescadería, luego empezamos con 2, ahora ya somos 3, o empezamos con un servicio de Internet, y donde estábamos 4, ahora ya somos 20. El tema es que empieza a hacer aguas. Y hemos dicho que esa crisis se puede dar por dos partes. Por una parte, por la parte organizacional, que no podemos atender el negocio como nos gustaría, pero también se da una crisis personal. Como normalmente el negocio es algo que han generado los que iniciaron ese negocio, los fundadores, la mayoría de la visión del negocio, de los criterios de decisión, de las decisiones, acaban estando concentradas en muy pocas personas, que son las que realmente, porque son los que están desde el principio, porque son los iniciadores, son los que tienen realmente esa visión completa del negocio. Y se convierten en personas que han acumulado conocimiento, experiencia, relaciones y capacidad de decisión. Entonces llega un momento en que no les da la vida. Entonces yo me he encontrado con diferentes personas que por un lado estaban en ese momento de crisis o necesidad organizacional, pero también o a la vez con una crisis personal. Es decir, ya la vida no me da. Esto se suele dar también muchas veces y en muchas organizaciones porque hay una identificación muy fuerte entre la persona y el negocio. Decíamos antes que cuando surge una organización es como un parto, ¿no? O sea, damos a luz a un ser, a una organización nueva. Y a veces lo vivimos como si fuera algo que tenemos que atender, como si fuéramos esas madres y esos padres de esa criatura que hemos creado. Y eso, cuando esa criatura crece, es muy grande y es muy compleja, empieza a pesarnos. Porque tenemos que estar en un montón de frentes, porque muchas de las decisiones y las cosas pasan por nosotros. Y ese nuevo niño, esa organización, ocupa tanto espacio en mi vida que deja muy poco espacio para nada más. Entonces, bien por esa crisis organizacional o por esa crisis, vamos a llamarle personal, suelen ser normalmente dos de las razones que en ese momento hizo que nosotros pudiéramos acompañarles en aquel momento. Vale, entonces, cuando decíamos antes que una organización, cuando es joven, cuando es muy pequeña, cuando está naciendo, lo que necesita es rapidez, necesita flexibilidad. Está entrando en un terreno nuevo, en un mercado nuevo, con clientes nuevos, probando productos y tecnologías nuevas, con lo cual tiene que ser muy flexible. Entonces, el grado de flexibilidad requerido tiene que ser alto. Y el grado de control es un grado de control bajo. Ese control, al final, está concentrado en una serie de pocas personas, que son las que van tomando las decisiones y dando los OKs o marcando las prioridades. Pero a medida que la organización va creciendo, la complejidad de la organización va creciendo. Y entonces ya nos encontramos con diferentes necesidades. Por un lado, vamos a tener la necesidad de una especialización, así como al principio cada uno de nosotros podíamos hacer un poco de todo, llega un momento
en que ya no podemos hacer de todo. Tenemos que empezar a especializarnos. Por otro lado, necesitamos estandarizar. Si queremos que otras personas hagan aquello que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora y que conocíamos porque lo hemos vivido, porque lo hemos parido, necesitamos estandarizarlo para que cualquiera pueda hacerlo. Todo crecimiento de una organización requiere estandarización para que todos hagamos los procesos de una manera más o menos similares. Por otro lado, también necesita delegación. Hasta ahora, esa capacidad de decisión estaba muy centrada en una persona, en unas pocas personas. Y ahora necesitamos que las personas empiecen a tomar decisiones en sus ámbitos. Con lo cual, necesitamos generar objetivos, necesitamos compartir valores, necesitamos compartir prioridades. Es decir, si yo quiero que tú tomes decisiones, que otra persona tome decisiones por mí, porque yo ya no llego, necesito que esa persona tenga los conocimientos, tenga los criterios y tenga la visión que he tenido yo para que pueda tomar decisiones similares o parecidas, o por lo menos basadas en los mismos criterios. Con lo cual, empieza a ser necesario que lo que hasta ahora ha estado en unas pocas mentes empiece a estar disponible para más gente. A medida que crece la organización, también necesitamos una visión más global de la organización. Si nos fijamos, hemos dicho que muchas veces esas personas que inician la organización, que son muy buenos técnicos, tienen una tendencia a tener un foco muy, muy pronunciado en un ámbito de la organización, en el producto, en la tecnología, en los procesos, en aquello en lo que son expertos y en aquello que es lo que les mueve y aquello que de alguna manera es esa parte de contribución que hacen ellos. Entonces, a medida que la organización va creciendo, es importante que la visión global, las necesidades de todos los ámbitos sean tenidas en cuenta. Con lo cual, una visión global también es necesaria cuando damos este salto para poder pasar de esa crisis de adolescencia a lo que en este modelo de la consultora dices, hablan de madurez, de un crecimiento ya con cierta madurez. Vale. Y otra de las cosas que nos ocurre es que mientras la organización era pequeña, yo me acuerdo de muchos casos que como habían nacido en una oficina muy pequeña, es decir, compartían todo, compartían la comida, es decir, al final habían generado una pequeña familia, una relación familiar. Con lo cual, cuando la organización es muy pequeña, el conocimiento de todas las personas es muy directo. Conocemos a las personas, conocemos sus necesidades, conocemos sus querencias, sus vicios y sus virtudes y más o menos nos arreglamos. Claro, ¿qué ocurre cuando la organización empieza a crecer mucho? Que ya somos muchas personas y las personas somos muy diferentes. Entonces ya esa coordinación, esa gestión de personas empieza a ser una necesidad que hasta ahora no había. Y era como hasta ahora no había y se solventaba de una manera más o menos informal, pues de repente nos encontramos que ese sistema ya no nos sirve, que necesitamos hacer algo más. Entonces, otra de las claves que ocurre es que lo que hasta ahora nos ha sido de éxito puede ser que sea justo lo que nos esté limitando. Por eso en este modelo lo que plantea es que en esta crisis de crecimiento existe un peligro de defunción, de que la organización realmente muera, que tiene que ver con la trampa del fundador. Es decir, que el fundador o los fundadores se conviertan precisamente en la limitación al crecimiento o maduración de esa organización. Que seas un buen técnico no quiere decir necesariamente que seas un buen gestor. Y lo que fue una fórmula de éxito al inicio de una organización, que fue ser un buen técnico, puede ser que no sea la fórmula de éxito para sobrepasar esa crisis de crecimiento. Porque lo que necesitamos es empezar a introducir más gestión. Entonces, claro, esto es algo fácil de decir y es algo que mucha gente lo ve, pero cuando te tocan tus carnes, nunca crees que eres tú el que eres el buen técnico y que quizás no eras tan buen gestor. Con lo cual suele ser una decisión
personal difícil el reconocer que quizás yo, que hasta ahora he ido más o menos dirigiendo esta organización, pues no sea la persona más adecuada a partir de ahora. Entonces, esta transición de técnico a gestor, o esta hacerse a un lado para dejar que alguien coja la gestión, es uno de los pasos clave cuando estamos hablando de esta transición de taller a empresa o de esa organización que ha ido creciendo y que todavía es adolescente para llegar al nivel de madurez, de estabilidad en el tiempo, para seguir siendo productiva. Entonces, yo me he encontrado poca gente que tenga esa madurez, esa humildad para reconocer que quizás yo no soy la persona más adecuada. Entonces, ¿en qué momento se suele dar? ¿Qué es lo que propicia esta reflexión? Bueno, una es que haya una crisis. Es decir, he encontrado gente que viene y te comenta, oye, mira, yo así ya no puedo seguir. Tengo que organizar la empresa de otra manera porque si no va a acabar conmigo. No tengo vida personal y ese es uno de los motivos. Otro de los motivos suele ser cuando hay una sucesión, es decir, cuando entra una segunda generación, sobre todo en empresas familiares, cuando entra una segunda generación y hasta ahora el fundador, que era un técnico, ha seguido trayendo la organización con éxito hasta ahora durante todo su ciclo de vida, pero cuando ya llega el momento de que entre otra persona, pues entonces puede ser un momento propicio también para poder empezar a profesionalizar esa organización. En ese movimiento de pasar de técnico a gestor, ¿cuáles son una de las cosas que yo he visto en diferentes organizaciones? Una de las posibilidades es que uno de esos técnicos se convierta en gerente, ¿no? Es decir, que asuma la gestión. Vale, esto en algunos casos, si la persona, además de tener algún perfil técnico, tiene un perfil de gestión, pues estupendo, puede funcionar perfectamente. Yo lo que he visto en otros casos es que normalmente entre los técnicos fundadores se elige al que tenga un perfil un poco más cercano, pero no suele ser una solución de éxito, por lo menos en los casos que yo he visto. Es difícil. Es difícil que quien haya sido técnico sigue con su ramalazo, con su visión, con su enfoque a la parte más técnica y desatiende otras partes, pues bueno, pues que no le son tan cercanas. Y además hemos perdido un buen técnico. Entonces también esa es otra de las reflexiones que habría que hacer. Otra de las posibilidades es que otro de la organización asuma la gestión. Es decir, que no sea ninguna de esos técnicos iniciales, que sea otras personas que estén en la organización. Yo no me he encontrado ese ejemplo. Es decir, el hecho de ceder esa posición de decisión, porque al final es una decisión una capacidad de decisión, a alguien diferente a los que han venido ejerciéndola durante mucho tiempo y son los iniciadores, yo no me lo he encontrado. Y luego hay otra posibilidad que también muchas organizaciones lo que hacen es traer a un nuevo gerente, es decir, traer a alguien de fuera que sea un buen gerente, que tenga esa capacidad de gestión y que nos gestione. O que por lo menos introduzca nuevas prácticas de gestión en la organización. Vale, esa es otra de las cosas que en algunos casos ha funcionado bien y otras veces no tanto. ¿Por qué? Porque es muy difícil a alguien que es de fuera de casa darle ese lugar. Es decir, a las personas que han ido ostentando ese lugar, de boca, en el papel, sí que se hacen a un lado y se quedan con una parte técnica. Hay gente que se ha dedicado a llevar la parte de producción, o la parte técnica, o la parte comercial, o la parte, ¿no? Pero muchas veces no acaban de soltar el control, no acaban de soltar la capacidad de decisión. Y me he encontrado con muchos gerentes fallidos. Y claro, cuando ya falla un gerente y falla un segundo y falla un tercero, pues igual resulta que el problema no está en los gerentes que están viniendo. El problema está en que no les estamos haciendo un hueco a los que vienen, que en el fondo no les estamos dejando ejercer su función. Por eso decía que requiere una gran humildad y un trabajo personal el cambiar de rol en una organización que la has vivido como tuya, que sientes que es tu criatura y que de repente va a estar en manos de otros, de otras.
Entonces, ahí es una de las claves donde, por lo menos en empresas familiares o en empresas pequeñas que han surgido en torno a figuras muy fuertes, en ese relevo, en ese cambio. Vale, entonces, otra de las cosas que suele ocurrir, sobre todo si son organizaciones familiares o incluso organizaciones pequeñas que luego han ido creciendo, es la mezcla de roles. Sabemos que cuando tú estás en una organización tienes a la vez diferentes roles. Por un lado está el rol tuyo como trabajador, hay otro rol que puede ser el rol como propiedad, es decir, dependiendo de cuál sea la esto jurídica de la organización. Es decir, tú tienes un rol de trabajador, puedes tener un rol también de propiedad, bien porque eres cooperativista, bien porque eres accionista, bien porque eres el propietario completo del régimen. Es otro rol diferente. Y además hay otro rol en las empresas familiares que es que además eres familia, o no. Entonces, una de las claves para poder profesionalizar una organización es diferenciar esos roles, que normalmente suelen estar mezclados. Es decir, la persona es una y va ejerciendo todos los roles a la vez. Cuando está haciendo de director comercial, en el fondo está dirigiéndose al otro también como propietario, o está dirigiéndose como miembro de la familia. Es decir, está ejerciendo un rol en el lugar que no le corresponde, porque cada uno de los roles tiene su espacio y tiene sus órganos. Y cuando estamos hablando de profesionalizar, parte de la función existe en clarificar los roles y crear los órganos y los espacios para que cada uno ejerza esos roles en su sitio. Porque si no, lo único que genera es desorden. Entonces, si es una empresa familiar, tendrá, cuando se profesionalice, cuando ya de alguna manera establezca esa parte de madurez, habrá un órgano familiar, habrá un consejo de familia, habrá un consejo de administración donde estén los miembros de la familia que sean propietarios y otros propietarios que pueda haber de fuera, y habrá un consejo de dirección. Consejo de dirección que lo que vela es por la gestión interna de la organización. Entonces, generar roles claros, espacios claros y órganos que gestionen cada uno de estos roles, de estos tres ámbitos, es otra de las claves que es importante establecer. Porque cuando la organización es muy pequeña y decíamos que todos nos conocemos, todo eso está mezclado. No se diferencia persona de trabajador, de propietario o de familiar. Entonces, bueno, para reducir problemas y ordenar la vida de uno y la organización, yo creo que esa es otra de las claves que suele ayudar mucho y que solemos fomentar. Generar estos 4 espacios diferenciados. Una cosa es tu ámbito personal, otro es tu ámbito de trabajador como parte de la empresa, otro es tu ámbito, si lo tienes, como propietario de propiedad, que está en el Consejo de Administración, y luego está el ámbito de la familia, de las empresas familiares. Vale, entonces, ¿qué es algo que nos va a ayudar a poder acompañar a estas personas, a estas organizaciones, cuando están en esa transición de pasar de algo más técnico a algo más de gestión? Bueno, vamos a enfocarnos como en 3 ámbitos. Por un lado está la persona. Esa persona que tiene que hacer ese cambio de rol, que tiene que hacer esa transición, que tiene que empezar a delegar, porque fijaros, en el fondo, este paso de taller a organización también lleva implícito un cambio en la manera de decidir. Si lo que partimos de la base es de que hasta ahora estaba concentrada esa capacidad de decisión y a lo que queremos es que la gente se haga cargo de diferentes ámbitos de la organización, se haga cargo de sus áreas y tome decisiones, tenemos que crear las condiciones para que eso ocurra. Y decíamos que soltar esa capacidad de decisión, soltar ese control, es una de las grandes dificultades que suele haber en estos procesos. Entonces, por eso hay una parte que a mí me ha tocado trabajar con gerentes o con propietarios, que es, o con técnicos que llevan negocios, que es definir primero cuál es tu contribución principal. Tú en qué eres muy bueno. ¿Qué es lo que se te da bien? ¿Qué es aquello que además te sale fácil y te nutre?
Es decir, ¿dónde te gustaría centrarte en el trabajo en esta organización? Definir eso con claridad. Otra parte que muchos no hacen es diseñar tu futuro personal. Es decir, ¿cómo quiero que sea mi trabajo, mi día a día, mi agenda, mi horario dentro de X tiempo? 3 meses, 6 meses, un año, el plazo, el periodo que ellos identifiquen como algo deseable para hacer este cambio. Plantearme, es decir, yo que tengo la oportunidad quizás de elegir, ¿cómo quiero que sea eso así? ¿Cómo quiero que sea para mí? Otra cosa, un tercero que también les ayuda es acompañarles a soltar, a desidentificarse con la organización. Porque muchas veces hay una fusión entre la persona y la organización. Hace que la organización es esa persona. Y eso al final no deja que haya más espacio en su vida o que otros puedan tomar otros espacios dentro de la organización. Entonces, ayudar, acompañar a esa persona a que haga ese proceso de buscar un nuevo lugar, una nueva función, ver dónde puedo acompañar yo y ver que van a existir diferentes espacios que se van a hacer cargo de esas cosas que hasta ahora hacía yo. Entonces, eso es lo que sería enfocándonos en la persona, en ese técnico, en ese fundador, en ese propietario. Otra cosa fundamental es ayudarle a definir con claridad cuál es su proyecto, cuál es su organización. Toda organización es un proyecto, tiene una intención, tiene un propósito, ¿no? Entonces, esa persona hasta ahora lo que ha venido es, a través de esta organización, intentar cumplir ese propósito. Tiene esa visión, tiene lo que entiende que es la organización, hacia dónde cree que tiene que ir, qué es lo que es importante, cuáles son los valores, cuáles son ese futuro deseable. Cuando la organización es muy pequeña y va creciendo, no hace falta compartirlo, porque como la propia persona ya está conectado en el día a día, decíamos que son organizaciones que a veces han crecido en una misma oficina. Entonces, en aquel momento, compartir mi visión, mis inquietudes, las prioridades, todo era muy fácil. No hacía falta documentarlo, no hacía falta escribirlo, porque se vivía, porque ya estaba la persona esa para poder responder, atender o hacerse cargo de ello. Pero claro, a medida que esa organización va creciendo, eso ya no está. Entonces, lo que nos encontramos muchas veces son con organizaciones que los únicos que realmente te pueden contar qué es la organización, cuáles son los valores principales, cuáles son las prioridades, cuál es ese futuro deseado, cuál es el proyecto que hay detrás de esta organización, solo son esas pocas personas. Con lo cual, es muy difícil delegar nada si la persona a la que queremos delegar no tiene esa misma visión. Por eso, una de las clases que hacemos es les acompañamos a que elaboren ese proyecto, ¿no? Que lo representen, que lo escriban, para que luego lo puedan comunicar, para que luego lo puedan transmitir, para que otros puedan también unirse a esa idea que tienen ellos. Otra de las claves suele ser generar un equipo. Generar un equipo, llamémoslo equipo de dirección, equipo de gestión, equipo de coordinación, lo que queramos. Es decir, un equipo en el que estén representadas esos diferentes ámbitos de la organización que son importantes a atender y que a veces esa persona individual no presta atención a todas, en cambio el equipo, como cada uno está, hemos dicho que una de las fases de los movimientos era la especialización. Necesitamos empezar a especializarnos. Habrá gente que esté atendiendo ese área. Vale, entonces, generar un equipo que me ayude a descargar, que me ayude a compartir, que es el primer nivel con el que yo voy a poder compartir ese proyecto, esas prioridades, esos valores, esos criterios que son los que yo he utilizado hasta ahora para poder decidir. Y al ser un equipo multidisciplinar que tiene diferentes ámbitos de la organización, también va a tener una visión global posiblemente mayor que la de una persona individual. Entonces, otra de las claves sería crear un equipo, rodearte de un equipo.
Vale. Para este fenómeno de la delegación que decíamos, hay otra serie de claves que vamos a necesitar. Ya hemos mencionado esa parte de roles y órganos, y vamos a tener que tener, porque en muchas organizaciones pequeñas tú te encuentras que, hace poco yo trabajando con dos propietarios, bueno, ¿y cuáles son las funciones de estas personas? Y no sabían explicármelas. Y de hecho, por supuesto, no están escritas y esas personas tampoco las saben. Sino que como están con ellas en el día a día, pues bueno, pues ya se van clarificando, aunque siempre hay un montón de dudas sobre si les correspondería o no hacer. Entonces, tener una definición clara de roles, de funciones, de cómo se relacionan esas funciones, una estructura, un organigrama que explique cada uno cuál es su función y qué espacios de interacción y de coordinación existen. Por otro lado, decíamos, si estamos creciendo necesitamos estandarizar, con lo cual, procesos, definir procesos, que todos hagamos esos procesos de una manera similar, que garanticen una repetitividad, que lleven a una producción o a un servicio de calidad consistente. Entonces, toda esa parte de estandarización. Necesitamos definir procesos e implantar procesos. Y luego otra cosa que necesitamos que a la hora de delegar es compartir conocimiento. Es decir, tenemos que generar conocimiento. Necesitamos objetivos claros, necesitamos indicadores claros y necesitamos hacer un seguimiento de los indicadores. Lo que hasta ahora esos indicadores, esos valores, ese conocimiento ha estado concentrado en esas pocas personas, ahora necesitamos que esté compartido con muchas, con lo cual hace falta generar y compartir el conocimiento. Y esto es otra de las cosas que te encuentras que da mucho miedo. Da mucho miedo compartir información, da mucho miedo compartir conocimiento. Pero es un elemento clave, es decir, si tú quieres que la gente decida y haga cosas por su cuenta y que las haga en la línea o en la dirección en la que a ti te gustaría, pues vas a tener que compartir cuál es la línea, cuáles son los criterios y cuáles son los indicadores, ¿no? Entonces, cosas tan sencillas como tener un plan de gestión, no digo ya incluso ponernos una reflexión estratégica, un plan estratégico de hacia dónde vamos a ir a una visión de medio o por un corto medio plazo. Elementos muy sencillos que para los que de alguna manera ya se han profesionalizado o trabajan en organizaciones que eso lo tienen asumido, parece muy obvio, pero para organizaciones pequeñas o que están en crecimiento no es tan obvio. Entonces, especialización, estandarización, conocimiento. Y luego está otro ámbito, que es el que comentábamos, de las personas. A medida que va creciendo la organización, hay un elemento que tenemos que empezar a gestionar, que es todo lo que tiene que ver con las relaciones entre las personas, el lugar que ocupa cada persona, el desarrollo profesional y personal de cada una de las personas. Es decir, algo que decíamos que hasta ahora se ha venido haciendo de manera informal, pues empieza a necesitar que sea algo más formal. Entonces, hay que generar algún tipo de órgano, proceso, rol, función, que hasta ahora quizás no lo estábamos haciendo, que tiene que ver con las personas. Que hasta ahora, como era pequeño y nos conocíamos todos, se llevaba de una manera más o menos familiar, más o menos amigable, pero a medida que vamos creciendo necesitamos que esa sea una función clave en la organización. Y cada vez tenemos claro que es más clave. Toda esa contribución, esa aportación de las personas solo se va a lograr si somos capaces de desarrollar entornos donde las personas se sientan reconocidas, se sientan con capacidad de decisión y se sientan con motivación para poder hacerlo. De ahí que poder definir, diseñar un proyecto y poder transmitirlo es fundamental para que esas personas también quieran adherirse a ese proyecto, a eso que da sentido a esto que hacemos en esta organización. Con lo cual, bueno, haciendo un poco un repaso de las diferentes cosas que hemos ido viendo, el cambio de pasar de algo más técnico a la gestión supone una manera nueva de tomar decisiones, supone que tenemos que empezar a cambiar nuestros roles y nuestra forma de estar en la organización, que eso requiere trabajar en tres ámbitos. Por un lado está trabajar en la persona que hasta ahora, o las personas que hasta ahora han ido acumulando
ese conocimiento, esa capacidad de decisión, esa experiencia, esa visión de negocio, trabajar con un equipo, es decir, generar un equipo que se encargue de esa gestión, de esa profesionalización, de esa nueva forma de tomar decisiones en la organización. Y por otro lado, trabajar sobre la organización, sobre la estructura, tanto definiendo roles, órganos, procesos, objetivos y el seguimiento de esos objetivos, esos indicadores, definir con claridad cuál es el proyecto, es decir, quiénes somos, para qué estamos aquí y qué es lo que nos hace pertenecer y qué es lo que es importante para nosotros, que en el lenguaje empresarial hablamos de misión, visión, valores, y acompañar a estas personas a que hagan esa transición. Si las personas no hacen la transición, cualquier esquema o proceso de cambio que intentemos implantar no va a funcionar. Yo me he encontrado con situaciones en las que, aunque se diseñe un organigrama, se diseñen unas funciones, es decir, aunque se diseñe y se intente implementar toda una nueva forma de hacer, si no se deja de hacer la anterior, no funciona, no vale de nada. De ahí que sea tan importante el trabajo con estas personas que van a tener que hacer esa transición, ese cambio. Bueno, pues hasta aquí un poco esta reflexión sobre algunas claves que hasta ahora nos han servido para acompañar a estas personas que están en ese momento de transición, de que ya esa ropa que habían ido utilizando mientras eran pequeños y iban creciendo les servía, y parece que ahora ya necesitan hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechar esa crisis personal, organizacional o esa sucesión en la empresa que permite quizás empezar a hacer cosas de forma diferente para poder dar este salto y poder seguir las siguientes etapas de la organización y seguir creciendo? Y que todos podamos encontrar un lugar que sea sostenible y en el que podamos contribuir. Bueno, pues hasta aquí. Ha sido un placer. Y nos vemos en el siguiente directo. Agur.